Son las 9:45 minutos de la noche acá en Barranquilla, entonces vamos a iniciar los próximos 15 minutos hablando de ser miembro de la Iglesia verdadera. La semana pasada iniciamos un estudio sobre este tema y tocamos algunos puntos ya. Hablamos acerca de algunas señales que nos permiten reconocer a la Iglesia correcta, que es columna y baluarte de la verdad. La semana pasada hablamos de que el Señor Yahshua debe ser el centro de la iglesia. No debe ser el pastor, no debe ser el profeta, no debe ser el evangelista, no debe ser ninguna figura que resalte entre la iglesia. Es Yahshua el primero, el centro de todas las cosas, de todo el tema de la iglesia, debe ser él, ¿no? Y importante, no se le puede dar prioridad a ningún héroe del Antiguo Testamento. No, la prioridad tiene que tenerla siempre el Señor. Segundo, hablamos de que la iglesia debe usar el nombre correcto. Y hemos explicado un millón de veces que Jesús es un nombre que no tiene promesa. ¿Por qué tenemos que usar el nombre correcto? Porque Yahshua tiene promesa. Yahshua es el nombre escogido de Dios para su Hijo, que significa Dios salva, o Yahweh salva, o la salvación de Dios. Eso significa Yahshua. Tercero, hablamos sobre que la única enseñanza válida debe ser la palabra de Dios. No debe ser la visión o la unción o la palabra poderosa del pastor o la palabra poderosa del evangelista. No, 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 eso no existe. No existe, no existe porque el Señor vino a darnos un mensaje. Y Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. En ninguna parte dice usted, oiga, dele prioridad o dele privilegio a la palabra que está enseñando el pastor, a menos que la palabra que está enseñando el pastor sea la palabra que enseñó el Señor. Pero hoy en día los temas de enseñanza son todo menos la palabra que enseñó el Señor. Eso es lo que menos se enseña hoy día. Pero esta semana quiero tocar algunos puntos. Voy a empezar hablando acerca del 666, porque Babilonia, me refiero a Babilonia como sistema mundo que está acá en la tierra desde los tiempos en que los hijos de Noé poblaron el mundo. Comenzó con la obra de Nimrod, cuando Nimrod fundó Babel y cuando Nimrod quiso construir aquella torre que llegó hasta el cielo, bueno, que quería llegar hasta el cielo, que no pudo llegar porque Dios la interrumpió. Bueno, Babilonia ha introducido a través de las, de las denominaciones e iglesias que operan en este mundo y dentro de los sistemas, el sistema político, el sistema social, el sistema educativo, ha introducido el culto del hombre por el hombre. ¿M? El culto del hombre por el hombre, porque aquella imagen que vio Nabucodonosor y que Daniel le explicó, lo que representaba era al hombre. Y esta imagen lo que nos dice a nosotros es que desde los tiempos ah, de Nabucodonosor, desde los tiempos de Babilonia, que era la cabeza de oro, pasando por todos los reinos que son nombrados acá, el medo-persa, el griego, el romano, todos estos reinos que le dieron énfasis al hombre como rey de la tierra. Todo esto termina cuando aquella piedra que se desprende del monte golpea los pies de la estatua y ésta cae, se derrumba y se deshace. Esto lo único que quiere decir es que la doctrina del hombre como centro del universo va a desaparecer porque el único que tiene que ser el centro del universo es Dios. Bueno, tenemos que decir que dentro de la iglesia evangélica, por ejemplo, se ha dado mucho énfasis al culto al hombre. ¿Por qué? Porque se han endiosado pastores,
se han endiosado evangelistas, se han endiosado sistemas, estas cosas que se usan para soportar, para apoyar, para dar cobertura a las iglesias. Se han dado, se ha endiosado a las mismas iglesias, ¿no? Eh, eh, Dándole un privilegio y un lugar que no debe tener nadie, sino solamente Dios. Solamente Dios debe ser el centro, debe ocupar el lugar de privilegio. Todo debe girar alrededor de Dios y no Dios girando alrededor del hombre. El 666 es la Trinidad satánica, es hombre, hombre, hombre. ¿M? Es decir, según esta teoría, según esta doctrina, según esto que comenzó en los tiempos de Babel, no hay otro Dios fuera del hombre. El hombre es Dios. Esto es porque los satanes son hombres. Recordemos que el Señor le dijo a Satanás que él ponía su mirada era en las cosas de los hombres, porque él es hombre, tal cual como aparece en Ezequiel capítulo 28, versículos 2 y versículo 9. Dios le dice al príncipe de Tiro, que es Satanás, que él es hombre. ¿Mm? Bueno, el mensaje hombrecéntrico dice términos como, por ejemplo, tú tienes el ADN de Dios, Dios cumplirá su propósito en ti, estás en el proceso porque Dios tiene algo mejor para ti, Él te está llevando a un nuevo nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los mensajes de hoy día, que se predican hoy día. Y usted dice, ¿por qué el hermano Raúl Domínguez dice que la iglesia evangélica ha introducido el culto al hombre? Y la verdad es que esto es muy evidente. En el último cuarto del siglo pasado y en lo que va de este siglo, que también es un cuarto, hemos visto como grandes personalidades cristianas han adquirido renombre mundialmente y se han hecho famosos al punto que algunos de ellos han asesorado al presidente. Yo no voy a decir nombre, pero usted debe tener ahí en mente alguno. Pero sin ir muy lejos, podemos ver el culto al hombre en los cantantes cristianos, por ejemplo, ¿no? Sin ir hacia los pastores, porque podríamos mencionar a muchos pastores que se han enriquecido, que son multimillonarios por causa de que su feligresía les idolatra. ¿Realmente cree usted que alguien debe asistir a una presentación de un cantante cristiano por el renombre que este cantante tiene? ¿O porque este cantante es un adorador que mueve a las gentes a la adoración? Esa es una pregunta que digo que hay. Cantantes cristianos que asisten a eventos como si fuese una luminaria del mundo, como si fuese un artista del mundo, ¿no? Y estos cantantes cristianos cobran y exigen, ¿no? Dígame usted, yo le pregunto, ¿cuánto cobraba David, el rey de Israel, por sus salmos? Yo le puedo decir que nada, absolutamente nada. Pero, ¿será que alguno de estos cantantes cristianos famosos asisten a algún evento gratis? Bueno, tenemos que estar muy pendientes de eso. Quizás lo que yo estoy diciendo suene duro y antipático, pero es la verdad. Tenemos que estar muy pendientes de eso porque Dios tomará cuenta de lo que nosotros hacemos y el culto que le damos a los demás. Que no haya ningún culto personal. Debe haber respeto por el pastor. Debe haber respeto por la autoridad de la iglesia. Pero no culto, no culto. No puede haber idolatría contra un pastor. No, eso es absolutamente abominable. Culto, debe haber respeto. Culto no. Debe haber respeto por la figura del pastor. Pero también debe haber criterio. Bueno, punto, y con esto creo que debo estar finalizando esta noche, es el escenario correcto. Babilonia siempre habla del pasado y su mensaje está en el Antiguo Testamento. No hay
no hay testigos, no existe testigo de poder en el Nuevo Testamento, pues el Señor parece que la obra del Señor no es tan gloriosa como la obra de David, como la obra de Moisés. Parece que la obra del Señor no es tan poderosa como separar el mar en dos. Eso es impactante, ¿no? Separar el mar en dos y que el pueblo pase por allí. Eso tiene, ciertamente, merece nuestro respeto. Pero, pero levantarse de la muerte, tomar el cuerpo, sin que ningún otro le diera instrucción, sino por sí mismo, tomar el cuerpo, quitar la piedra y subir a donde esté el Padre. Pero no solamente eso, sino tomar el libro, abrirlo y de esa manera decretar, no el decreto metafísico que usa la iglesia, sino el decreto como una orden de parte de un rey, decretar el final de la obra de los ángeles perversos que se instalaron en este mundo para hacer daño. Eso no tiene valor. El escenario correcto no es el Antiguo Testamento. Admiramos, yo admiro a David y a su capacidad de componer salmos. Admiro la, la valentía y la entereza de Moisés para dirigir una nación en tiempos malos durante el desierto. No obstante, el mensaje debe estar basado en la obra del Señor Yeshua y en el éxito del Señor Yeshua. Hay para predicar millones de mensajes basados en la obra del Señor Yeshua, porque no hay nada más poderoso en la palabra de Dios que la resurrección del Señor. ¿Mm? Y todavía quedan eventos más poderosos y más gloriosos por mirar en los tiempos que van a venir. La iglesia verdadera no promueve la personalidad del hombre. La iglesia verdadera promueve al Señor Yeshua. La iglesia verdadera no hace propaganda de ninguna personalidad, ni se le oye adulación por ninguna persona. Solamente adoramos al único que es digno de ser adorado, que es Dios Todopoderoso, y en este momento adoramos a Dios por medio de su Hijo, porque es el gran vencedor. Pero también debemos predicar, ubicarnos en el escenario correcto. El escenario correcto es el Nuevo Testamento. Nosotros, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor tiene que ser neotestamentaria y no antiguo testamentaria, tiene que ser neotestamentaria, porque eso es lo que le complace a Dios. Él dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. O como dice el escritor de la carta a los hebreos, que en el pasado Dios habló por medio de los profetas, pero que ahora nos habla por medio del Hijo. A Él hay que escuchar. Entonces la iglesia verdadera tiene señales. Nosotros tenemos que saber reconocer la iglesia verdadera. De todas maneras, ¿dónde está la iglesia verdadera? En donde haya uno de nosotros que sea columna y baluarte de la verdad, como le explicó el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y que aparece recogido en la segunda carta, capítulo 3, versículo 15. Son las 9:59 de la noche, ha llegado al final mi tiempo por el día de hoy.